bendiga a todos. Qué bueno es estar otra vez compartiendo una palabra de parte de Dios con ustedes. Estoy con el pastor Pedro, que le doy gracias a Dios por su vida, porque desde un principio, cuando yo vine al Señor, yo lo conocí y ha sido de bendición para mi vida. Y yo creo que lo que vamos a hablar hoy va a ser de bendición para muchas personas. Y es un tema que personalmente yo sé que a ti también me apasiona, nos apasiona, porque entendemos la importancia de ello y queremos hablar sobre la unción, la importancia de la unción en nuestra vida personal, en la iglesia, y cómo la unción tiene que estar en nuestra vida, tiene que estar en la iglesia, porque sin la unción no podemos hacer muchas cosas. La palabra de Dios dice que no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios, es con el poder de Dios. Y yo quiero compartir esto que está en Lucas 4:18. Y dice así, son palabras de Jesús. Y Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice la palabra de Dios que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y después de que Jesús salió del desierto, dice la Biblia que Él entró a la sinagoga, se sentó y dijo estas palabras. Jesús, antes de comenzar su ministerio y antes de Él comenzar a predicar, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, Jesús había recibido algo, y lo que Jesús había recibido era la unción. Antes de que Jesús comenzó su ministerio, la Biblia no habla de que Jesús andaba sanando, libertando, predicando, sino que fue hasta que Jesús recibió la unción. Fue cuando Él comenzó a comenzar su ministerio y comenzó a predicar, y cosas poderosas comenzaron a pasar. Sabe que la unción, cuando la unción viene sobre una persona, cambia totalmente, completamente a esa persona. Porque antes de Jesús ser ungido, la gente lo conocía como un carpintero, como el hijo del carpintero, como el hijo de José. Pero cuando Jesús recibe la unción del Espíritu, lo transforma, lo cambia en un hombre poderoso, que trajo avivamiento, que trajo libertad, que trajo sanidad, que trajo cambio, que comenzó a sacudir a toda la región donde Él caminaba, cosas pasaban. ¿Sabe? Cuando Dios unge a una persona, esa persona puede cambiar de un hijo de carpintero a un hombre poderoso. Cuando la unción viene sobre una persona, puede cambiar a un jardinero, a un profeta, puede cambiar a un plomero, a un pastor, puede cambiar a un drogadicto, a un ministro. Porque cuando la unción viene sobre una persona, cambia la cosa. La Biblia dice que el yugo se pudre por causa de la unción. La unción no es una opción, la unción es una necesidad. Sin la unción no podemos hacer nada. Sin la unción no suceden las cosas. Pero cuando Dios nos unge, cuando viene la unción sobre nuestra vida, Dios nos da el poder, nos habilita para hacer cosas que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza. Nosotros hemos experimentado muchas cosas de parte de Dios, y una de las cosas que yo he entendido es que la unción no puede faltar en nuestra vida. La unción no puede faltar en la iglesia. La unción no puede faltar en nuestra vida personal, porque la unción va a traer resultados sobrenaturales. El cristianismo sería una bonita religión sin la unción. Solo sería una bonita religión, pero no habría poder para resolver problemas, para cambiar a la gente. Sin la unción no habría resultados sobrenaturales. El cristianismo sin la unción es otra religión más. Pero cuando está el poder de Dios,
en una congregación, cuando está el poder de Dios sobre una persona, esa persona comienza a ser un representante de Jesús. Que lo que Jesús hacía en aquel tiempo, tú también comienzas a hacerlo. Lo que Jesús hacía en aquel tiempo, comienzas tú a verlo también en tu vida personal, porque lo que estaba sobre Jesús también está sobre ti. Lo que estaba sobre Jesús, cuando Jesús se fue, Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores que yo. Yo recibí la unción, pero ustedes también van a recibir la unción. Y le dio la orden a los discípulos y le dijo: quédense en Jerusalén, quédense allí hasta que reciban la promesa del Padre. Y usted sabe lo que pasó cuando estaban en el aposento alto. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre todo aquellos que estaban en el aposento alto, y después salieron a prender las ciudades que estaban, a donde iban, las cosas sucedían, y comenzó la palabra de Dios a expandirse. Comenzaron a compartir la palabra de Dios, donde quiera que iban sucedían cosas. Hoy queremos compartirle acerca de lo que es la unción. Y yo quisiera que Pedro compartieras lo que tú has experimentado, lo que tú conoces sobre lo que es la unción. Qué bendición estar en este lugar. Yo creo que es un privilegio hablar y compartir de la palabra de Dios. Y yo me siento privilegiado en lo personal que tú me hayas invitado a venir a este lugar. Yo creo que hay mucho de qué compartir de Dios, pero creo que hoy en estos tiempos es una gran verdad y una gran necesidad que carecemos en el aspecto del poder o de la presencia de Dios. Y en esta noche pues vamos a hablar un poco de la unción. Yo creo que la unción, como dijo Pastor Pedro, yo creo que la unción debería ser parte de nuestra vida cotidiana. Que todo lo que emprendamos, hagamos o nos desenvolvamos, necesitamos la unción. Como tú dijiste, no es una opción, es una necesidad. Debería ser una prioridad de nuestras vidas. Entonces, yo voy a hablar un poquito acerca de la unción. Yo creo que este tema es algo en lo personal que me motiva, me inspira. Me siento bien hablar de la unción. Pero yo quiero hablar no de un punto, de un conocimiento teológico. Yo quiero hablar de un punto, de una experiencia. Yo creo que muchos van a entender que cuando viene la unción del Espíritu Santo a nuestras vidas, muchos de nosotros nos volvemos radicales en el aspecto de que lo que no soñamos empezamos a soñar. Me voy a explicar un poquito. Yo creo que antes no soñábamos con hacer la obra, pero viene Dios, tuvimos un encuentro, la unción topa con nuestras vidas, hay un aceleramiento, hay un deseo nuevo dentro de nuestro corazón, pero todos tenemos que entender que ese deseo no se puede hacer si no es con la unción. La necesidad de la unción, esa es una buena pregunta que necesita una buena respuesta. Estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia moderna de hoy más que nunca tiene la necesidad del poder de Dios. Muchas iglesias de estos tiempos carecen del poder de Dios. No todas, pero muchas carecen del poder de Dios. Pero es una bendición estar en una casa donde el poder de Dios fluye. Amen. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Qué bonito es cuando uno entra a la iglesia y se siente la libertad del Espíritu de Dios. Tocando, sanando, ministrando, haciendo la obra que un hombre no puede hacer. Entonces, qué bonito es estar en una casa. Yo creo que en esta casa que nos ha tocado estar, es una casa donde está el poder de Dios. Muchas iglesias de estos tiempos, no todas, carecen del poder de Dios, porque no caminan en la revelación e ignoran las Escrituras. Porque todos los que viven en el poder de Dios tienen un testimonio que Dios es veraz. Dios es tan poderoso. Dios es veraz, como dice su palabra. Una iglesia que camina en el poder de Dios no le tiene miedo a la amenaza del enemigo ni del sistema. Dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es eso?
que si nosotros tenemos un Cristo poderoso adentro, es mayor el que tenemos dentro de nosotros. Si nosotros entendiéramos esa verdad y esa verdad nos hiciera libres de muchos conceptos, viviríamos y nos moveríamos como iglesia en una plenitud de poder. Ninguno que lee la Biblia puede ignorar al Dios de las Escrituras. Todos los que leen, sin excepción, se dan cuenta del Dios que habla la Biblia. Dice la palabra que tenemos un Dios tan poderoso y tan grande que no cabe en nuestra Biblia. El hecho que nosotros no tengamos una revelación o un encuentro con ese Dios grande, nosotros no lo podemos hacer pequeño. Tenemos un Dios poderoso y grande. Dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Si nosotros entendiéramos esa verdad, que Él es grande, poderoso, que no lo podemos hacer tan pequeño por la falta de no conocerlo, hay que orar y pedirle que Él se manifieste a nuestras vidas como el Todopoderoso, como el suficiente Dios. Ese es el Dios de los creyentes. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que hace 2000 años vino, resucitó a Lázaro, vino, hizo prodigios, vino, hizo milagros, vino y hubo un antes y un después. Así como nosotros fuimos libres, hubo un antes y un después. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Sin el poder de Dios o sin una evidencia, no podría llamarse la iglesia de Jesucristo. Sin el poder o sin una evidencia, no podría llamarse la iglesia de Jesucristo. El poder de Dios y lo sobrenatural dan el testimonio de su muerte y de su resurrección y de su victoria en la cruz. Y hoy en día la iglesia debería moverse en esa plenitud de poder. Nosotros como iglesia estamos llamados a movernos en esa plenitud de ese poder. Si cada uno de nosotros entendiéramos esa verdad, caminaríamos sin miedo al futuro, sin miedo al sistema, sin miedo al enemigo que se levanta. Nos moveríamos en esa plenitud de ese poder. La iglesia que tiene un poder, no por un mérito que la iglesia haya ganado. La iglesia tiene un poder porque Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario. Es una vergüenza para el evangelio y para el reino de Dios si no hay evidencias de ese poder. Las señales, los milagros, las maravillas son también para este tiempo. Amén. No es que busquemos las señales ni los milagros. Es que nosotros como creyentes tenemos aquel que hace los milagros. Amén. Que se llama Jesucristo. Que se llama el sanador. Que se llama el que prospera nuestro camino. Que se llama el que todo lo puede. A ese Cristo nosotros tenemos. Muchos nacieron en el evangelio, pero el evangelio no ha nacido en ellos. Hay una gran diferencia, que uno puede nacer en una comodidad de un evangelio, pero desafortunadamente el evangelio no ha nacido en ellos. Yo soy una persona que fui rescatada por el Señor. Yo no nací, desafortunadamente no nací en el evangelio, pero puedo testificar como muchos que no nacimos en el evangelio, pero tenemos un testimonio de poder, que la misericordia de Dios, que la gracia de nuestro Señor nos alcanzó y hoy en día somos uno de sus servidores. El apóstol Pablo decía esta gran verdad: Cristo en mí es la esperanza de gloria. El mismo Dios de Pablo, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Yo creo que más de uno tenemos un testimonio tan poderoso, tan real, que Cristo apareció en nuestras vidas,
rompió las cadenas, rompió el yugo y nos hizo libres para la gloria de su nombre. Nosotros testificamos de ese poder. No hablamos en un punto religioso, hablamos en un punto de poder. Porque cuando el poder llega a tu vida, hay una transformación y una evidencia tan contundente que tú tuviste un encuentro con Dios. No tengo que leer Lucas 4:18 porque ese era parte de lo que yo iba a leer. El pastor Pedro lo leyó. Y es un versículo y es una gran verdad. Que mismo el Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, antes de comenzar su ministerio, antes de ir al pueblo, antes de comenzar la obra que el Padre le encargó, tenía la necesidad de ese poder. Amén. La pregunta no ha cambiado en nada. Como iglesia, como creyente, como padre de familia, como gente que se congrega, como buen defensor de la fe, nosotros necesitamos de ese poder. Porque si no, el evangelio sería algo donde uno puede pasar un buen tiempo, pero donde no hubiera una transformación. ¿Qué es la unción? ¿Y para qué sirve la unción? Son preguntas que como creyentes nos tenemos que hacer. ¿Qué es la unción? ¿Y para qué sirve la unción? Porque muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado de qué es la unción. Yo creo que para uno conocer la unción tiene que tener hambre y la necesidad de un milagro para que nosotros entendamos. Y cuando nosotros hemos experimentado ese milagro, podemos testificar que ese poder de Dios es tan real. Por eso, ¿qué es la unción y para qué sirve la unción? La unción es el poder de Dios que habilita a sus siervos para que lo que no pueden hacer con sus fuerzas, lo hagan con el poder de Dios. Amén. La unción no es una ambición personal. La unción tiene una dirección, que es hacer la obra del Padre. La unción tiene un propósito. Les voy a invitar que lean Lucas 4:18 y se van a dar cuenta que para qué es la unción. Yo dije que Jesús, el unigénito del Padre, tuvo la necesidad de ser ungido para hacer la obra del Padre. Sin la unción nadie puede hacer la tarea que se les ha encomendado. Nadie. Yo no conozco ninguna persona que diga que no necesita la unción para que haga la obra. Todo aquel que es siervo del Señor entiende este vocabulario, que sin la unción el ministerio no puede ir a ningún lado. Nosotros necesitamos el poder. Yo creo que después de esta enseñanza o después de este corto mensaje, vamos a tener que meditar un poquito acerca del poder de Dios. Vamos a hacer una reflexión. ¿Será que yo necesito el poder de Dios? ¿Será que necesitamos ese poder de Dios? Y yo con toda franqueza te puedo decir que necesitamos de ese poder. La unción, sin la unción, la iglesia sería nomás un lugar donde se pasa el tiempo, un lugar donde todo quizás esté agradable, pero no hay una evidencia, no hay nada sobrenatural. Entonces sería como un club social, sería un lugar donde tú puedes venir a relajarte, pero esa no es la idea de Dios. La idea cuando tú vienes a la casa de Dios es que tú recibas algo de parte de Dios. Amén. Recibas una palabra, recibas tu sanidad, recibas tu liberación, recibas algo que viene del corazón del Padre que te haga cambiar la forma de pensar o cambiar el corazón. La unción no es la corbata. La unción no son bonitos trajes. La unción no es el carro ni nada material. Mucha gente puede tener cosas materiales, pero no quiere decir que está ungida. Porque el ojo humano juzga lo que tiene enfrente. Pero si tú quieres ver una persona ungida,
tienes que discernir. No pongas la mirada solo en el vaso. Discierne lo que Dios ha puesto en el vaso. Amén. Y vas a ver que todavía hoy hay hombres de Dios. Cuando la unción está sobre la vida de un hombre o de una mujer, la envidia, la crítica surgen de los religiosos. Hay muchos que no necesitan decir que están ungidos. Los resultados hablan por sí mismos. Hay muchas iglesias que no tienen que decir que están ungidas. Por sus frutos los conocerán. Cuando Dios está usando a una persona, a un hombre o a una mujer, la persecución viene. Mira la vida de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando el enviado del Padre comenzó su ministerio, lo comenzó en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu Santo. Jesús era tan poderoso que donde iba había una marca, había una huella, que el ungido estaba pasando por allí. Los ciegos miraban, los paralíticos se levantaban. Era algo tan, pero tan contundente, que donde él pasaba había una señal o una marca. Donde el ungido pasa hay una señal y una marca. Donde la unción reposa sobre una vida, sobre una iglesia, hay una señal y una marca. Hay algo sobrenatural. Muchos hablan desde un punto de conocimiento, pero muchos o pocos hablan en un punto de experiencia. Porque yo no puedo decir que tengo un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, si yo no lo he experimentado. Yo lo poquitito que he caminado con el Señor y las pocas experiencias que he tenido, yo he descubierto que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Amén. Que el reino donde nosotros estamos es un reino de poder. Amén. ¿Dónde está la unción en estos días? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde está la unción en estos días? Y es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿por qué no está la unción? Yo dije que la unción es algo que a mí en lo personal me fascina hablar de ello. Por eso escribí un poquito de esto, de ¿dónde está la unción? Y si no está la unción en una iglesia sobre la vida de un hombre o de una mujer, se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué no está? Si algo tenemos que discernir, es la evidencia o el efecto del poder de Dios o lo sobrenatural sobre una vida. Porque hoy en día hemos cambiado o se han adaptado a otro rol, donde la palabra poder, donde la palabra unción no es el vocabulario de muchas iglesias. Pero yo creo que en estos tiempos hay un despertar, hay un conocimiento, hay un avivamiento, hay una ola del poder de Dios que muchos disciernen y muchos no disciernen. Pero dice la palabra que en los postreros días la lluvia iba a ser mejor que la lluvia primera. Estamos en los postreros días, donde la lluvia postrera ha estado ministrando muchas vidas, donde la lluvia tardía ha estado mojando mucho la tierra, donde muchos han estado floreciendo, donde algo tan poderoso está surgiendo. La unción es una verdad. La unción es una realidad. Por eso yo decía que la unción, el poder, no es el vocabulario de muchas iglesias, cuando tenía que ser o tendría que ser parte de nuestra vida cotidiana. Cualquiera puede hacer la obra, pero no todos están autorizados. Porque el que está autorizado maneja un nivel de revelación de parte de Dios. Cualquiera puede hacer la obra, pero no todos pueden tener el mismo efecto.
Porque el que está ungido, hay algo que reposa sobre de él, que no es una habilidad humana, que no es una habilidad con tu intelecto, es un poder que mismo Dios ha depositado en el vaso para que fluya. ¿Por qué la importancia de la unción? Porque donde no hay la presencia y no está el poder de Dios, la gente no es transformada y no es liberada. Donde no hay unción, no hay salvación y no hay nuevos nacimientos. No habría diferencia entre una religión y otra. Donde no hay unción, hay entretenimiento, pasatiempo, distracción, solo una forma religiosa. Donde no hay unción, no hay visión y no hay propósito. Donde no hay unción, no hay fuego, nada eterno, nada divino. El toque del cielo no está ahí. Cuando no hay unción, hay mucho humanismo. Mucha gente se prepara para actuar, pero esto no es de actuar. La pregunta, ¿estás ungido o no estás ungido? Porque la unción hace la diferencia. Amén. Donde está la unción, la iglesia fluye en el amor de Dios, la misericordia de Dios, su presencia, su poder de Dios, operando en las vidas de los creyentes. Hay transformación y no hay estancamiento. Lo de Dios es revelado donde está la unción. La iglesia moderna de estos tiempos tiene un rol diferente. Se preocupa mucho en la apariencia, en el saco, en la corbata, en lo físico. Pero si quieres pesar a un ministro o a un hombre de Dios, pésalo por la revelación y por la palabra de Dios que maneja. Jesús necesitaba la unción cuando comenzó su ministerio. El poder de Dios, el Espíritu de Dios reposando sobre la vida, era una evidencia y un respaldo del cielo. Yo dije que la palabra unción, poder, no es el vocabulario de muchas iglesias, porque muchos se han acostumbrado a una forma religiosa, mucha letra, pero poca esencia. Bonita predicación, pero sin poder. No pasa nada. Lo sobrenatural no está ahí. Y si no hay lo sobrenatural, y si no está el poder de Dios, los demonios no se van. Muchos no predican el poder de Dios. ¿Sabe por qué muchos no predican el poder de Dios? Porque muchos no creen en el poder de Dios. Sin el poder de Dios sería una organización más o solamente un entretenimiento, algo pasajero, algo natural, algo carnal, mucho humanismo, pero no hay nada de poder. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿O cuál es el estándar de Dios? Tendríamos que ir al principio. Cuando la iglesia primitiva nació en el poder de Dios. No nació con una forma, nació en el poder de Dios. Uno de los principios que podemos ver en ellos es que manejaban otro estándar, o la iglesia primitiva operaba en una línea de poder. Nadie puede dar testimonio de algo tan contundente si no lo habían experimentado. Los discípulos del Señor, ellos daban testimonio, porque para ellos era tan normal mirar sanidades, mirar milagros, mirar prodigios, mirar lo sobrenatural. Es tan contundente lo que ellos miraban.
Cuando ellos comenzaron, ellos imitaban los pasos de su maestro. Hacían lo mismo. El Señor dijo que aún haríamos cosas aún mayores. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Están ocurriendo cosas mayores. Eso no es motivo que muchos nos escandalicemos. Nosotros deberíamos darle gloria a Dios, porque lo que yo no puedo hacer, el cuerpo del Señor lo hace. Y yo estoy contento cuando yo veo que Dios usa a un hombre. Yo digo, gloria a Dios, la profecía se está cumpliendo. Dios está usando su iglesia. Dios está usando a aquel hombre. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer, porque no todos lo tenemos todo. Somos un cuerpo. Pastor Pedro. Amén. Está poderoso esto, porque cuando se trata de la unción, yo creo que hay muchas cosas de qué hablar sobre la unción, y tal vez hacemos parte 2, parte 3, yo no sé cuánta parte vamos a hacer de esto, pero les digo una cosa: la unción hace cosas que la ciencia no puede hacer. La unción hace cosas que las universidades no pueden lograr. La unción hace cosas que gobiernos y presidentes con todo su poder no pueden hacer. La unción puede sanar a una niña que tiene cáncer, pero aún el más millonario que tenga millones de dólares puede pagar el dinero que quiera pagar, y puede ser que esa niña no se sane. Lo que la unción hace, el dinero no lo puede hacer. Lo que la unción hace, gobiernos enteros no lo pueden hacer. Porque aunque el gobierno pueda hacer muchas cosas y tenga todo el poder que quiera tener, pero hay cosas que nunca podrán hacer que la unción sí podrá hacer. Hay gente que está cuestionando o se pregunta: ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es la solución a este problema que tengo? Hay gente que tiene necesidades aún en su familia. Hay gente que tiene necesidades en diferentes áreas de su vida. ¿Sabe qué? La unción puede hacer lo que tú no puedes. La unción puede hacer lo que otra gente no puede hacer por ti. Dios puede hacerlo por ti. Cuando tú te conectas con aquel que unge, entonces la unción viene sobre tu vida. Mucha gente anhela la unción, pero no le gusta estar, no le gusta agradar, no le gusta vivir una vida que agrada a aquel que unge. Pero cuando tú disfrutas, amas, te enamoras de estar con aquel que unge, de estar en la presencia de Dios, entonces la unción va a venir sobre ti y va a ser lo que hizo con David. David era un muchacho, pero le encantaba estar en la presencia de Dios. Y Dios un día dijo: yo decido, yo voy a ungir a este muchacho y yo lo voy a levantar y le voy a dar la unción y lo voy a hacer general y lo voy a hacer rey y le voy a dar riqueza y le voy a dar influencia y le voy a dar posición. Era un muchacho que simplemente estaba buscando a Dios, honrando a Dios, amando a Dios. Y Dios viene y le da la unción. Y le dio la unción para hacer muchas cosas. Pero algo que me llama la atención es que David no solamente fue ungido en el principio cuando era muchacho, sino que hasta la muerte permaneció ungido. Hay mucha gente que ha sido ungida por Dios, pero hay mucha gente que, así como Dios los unge, pierden la unción. ¿Y sabe por qué pierden la unción? Por el carácter, porque no tienen el carácter para poder mantener la unción. David, aunque era perseguido por Saúl, pero la Biblia dice que David tuvo mucho cuidado de hablar en contra de Saúl. Y aunque David sabía que la unción se había apartado de Saúl, aunque David sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, dice la palabra de Dios que David dijo: que Dios me guarde de hablar mal en contra de Saúl. Y le decía a Saúl: yo soy tu siervo. El ungido, le decía, cuando ya la unción se había ido. Pero había un respeto. Había un respeto. El carácter que tú tienes, el carácter de Cristo en ti, va a mantener la unción fluyendo.
va a mantener el poder de Dios fluyendo en tu vida. Y yo quiero, Pedro, si puedes orar por todos aquellos que están mirando esto, aquellos que tal vez dicen, ¿sabe qué? Yo quiero fluir en la unción, yo quiero operar en la unción, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero tal vez un día pastorear, yo quiero fluir en lo que Dios me ha dado, pero yo quiero fluir en la unción. Hay gente que necesita, o tal vez hay gente también que dice, pero yo tengo la unción, tiene la unción, pero Dios quiere que tú vayas, que tú subas. Dios quiere que tú alcances cosas que todavía no has alcanzado. Dios quiere darte aún más de lo que Él te ha dado, porque en Dios hay más. En Dios hay más. No te quedes en la orilla del mar. Dios quiere que vayas a las profundidades, porque Dios te quiere elevar, Dios te quiere levantar, Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Y yo quiero que ore por aquellos que nos están viendo. Qué bendición, el privilegio que me das por orar por todos los que nos han escuchado. Yo creo que la unción debería ser algo que impacte nuestro corazón o nuestras vidas. Yo dije que la unción es algo que necesitamos todos los días o cotidianamente lo necesitamos. Y creo que tenemos un deseo nosotros dos, o no solamente nosotros dos como iglesia, que ese poder sea parte o sea real en tu vida. Entonces vamos a orar para que este mensaje no sea algo que nomás llegue en tu mente, es algo que toque tu corazón y despierte lo que siempre ha estado ahí. Esa devoción por Dios, esa pasión por Dios. Yo creo que en estos tiempos Dios va a levantar gente con un hambre. Amén. Gente que quizás no sabe mucho. Podemos ver un Pedro que era un campesino, alguien del vulgo. Yo me identifico mucho con un Pedro, porque el Pedro tiene muchas deficiencias, tiene muchos defectos, tiene muchos miedos, es impulsivo. Yo me parezco mucho a Pedro. Si alguien me conociera, dijera que es la verdad. Pero si algo no podemos descalificar, es el amor que le tenía Pedro al Señor. Es la pasión. Tú puedes ver la trayectoria de Pedro. Era una persona como tú y yo, con muchos defectos. Pero si algo no podemos descalificar, es que amaba a Dios y tenía un corazón correcto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que si nosotros tenemos el corazón correcto, la unción vendrá sobre nuestras vidas. Un corazón que lo ama. Entonces vamos a orar para que esa unción descienda sobre tu vida. Y no sea un cuento, sea una verdad. Padre, te damos gracias en este momento por el privilegio que tú nos das de estar aquí, Señor, de hacer este mensaje, este programa, Señor, que sea de gran bendición, Señor, que toque los corazones, que avive la gente, Padre, que despierte un deseo, una necesidad en el corazón. Toda esa gente que ha estado religiosamente congregándose, Padre, que este mensaje llegue en su corazón y despierte la pasión, esa necesidad por la presencia del Señor, esa necesidad del poder de Dios, que ellos mismos sean portadores de tu gloria, que donde sea que ellos pisen, que todo lo que ellos emprendan, que todo lo que ellos sueñen, Padre, tú los acompañes, tú vayas enfrente, seas tú el proveedor, seas tú el que abre puertas, Señor, seas tú que derrumbe, seas tú una vez más avergonzando al enemigo, Señor, con tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que no viene de ti, Padre, todo aquello que tiene miedo, que decir no puedo, todas aquellas personas que literalmente se descalifican ellos por su estatus social o por su condición o por su origen o por su color de piel, que ellos mismos se descalifican y creen que tú no puedes usar sus vidas y creen que ellos no son vasos que tú puedes llenar. Padre, rompe todos sus conceptos, Señor. Tú dijiste que somos tu iglesia y que somos tu cuerpo y que nosotros podemos ser partícipes para ministrar todo tipo de bendición, Padre. Tu palabra dice que esta señal seguirán a los que creen. El requisito es nomás entregarle la vida.
creer que tú eres capaz y que tú puedes llenar esos vasos. En el nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres, Señor, que te creen de estos tiempos para cambiar esta generación. Padre, para mostrarle a este sistema que todavía tenemos un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que cuando clamamos, su oído está disponible, su mano no se ha cortado, Señor. Usa, Señor, a mis hermanos, a todo aquel que va a escuchar esto, Señor, que haya un antes y un después, que esta palabra no solamente sea algo motivacional, que esta palabra, Señor, transforme los corazones. Padre, yo siento tu espíritu, yo siento un fluir en este lugar, Señor. Todo aquel que nos escucha, todo aquel que puso su oído, Padre, que esta palabra lo enriquezca, que esta palabra lo levante, que esta palabra lo rete, Señor, y diga, wow, ahí hay algo más. Claro que sí, en Dios hay algo más. De aquí al cielo no hay límites, el límite lo pone uno. No importa tu estatus social, dije, solamente tú eres candidato cuando tú le crees y cuando tú eres su hijo. Él te puede usar. Pastor Pedro. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo y yo espero que despierte en ti un hambre por las cosas de Dios, que despierte en ti un hambre de caminar en la unción, porque eso nos va a hacer efectivos. El reino de Dios no camina en carne, sino camina en el Espíritu. El reino de Dios es poderoso, el Evangelio no es palabra, es poder. Así es que Dios te bendiga. Fue una bendición compartir con ustedes y nos vemos para la próxima. Bendiciones.